estudiamos no posee otra nacionalidad que tenga el mismo numeral, sabemos que no tiene excepción. Ambas son concordantes con el artículo 41 constitucional. Pero el de la nacionalidad originaria tiene como excepción el 40. En cambio, el de la doble nacionalidad no tiene excepción. Aun cuando sea usted venezolano originario, no nacido en el estado central, en el estado Guárico, y se crió a punta de arepa de maíz pilado, comiendo pabellón con baranda y toque arpa, 4 maracas. Seguro que Simón Domenico no toca ni arpa, ni 4, ni maracas. No lo toca. Y tampoco se sabe ninguna música propia venezolana. De guayaba también hoy. Mítico Castillo, Reinaldo de los Guerreros, soy yo. Ando todo. De guayaba también, sí, A guayaba. ver, cántame una, hermano Martín. Ya va. Yo me sé 2, pero no me acuerdo ahorita. Si a mitad de clase me interrumpo, vengo a cantar. Ah, qué barbaridad. Lo cierto es que la Mujer, déjate querer, claro, sí lo sé. no admite entonces la doble excepción, la doble nacionalidad. El segundo numeral también lo vimos, dijimos que era un concepto jurídico indeterminado, eso de ser ciudadano reconocido de honorabilidad. ¿Quién le entrega a uno un certificado de reconocido de honorabilidad? No hay un órgano que establezca eso, subjetivo. Y al ser un concepto jurídico indeterminado, que tiene una connotación subjetiva, obviamente causa indefensión. Vimos el caso de que fue el que se le aplicó para evitar que fuera magistrado del Tribunal Supremo al profesor o la profesora o el Profesor. Adrián, o el profesor Adrián, que es profesor aquí en esta escuela, ¿no? Y ahora vamos al numeral 3, que son alternativos, es decir, deben ser concomitantes con los numerales 1 y 2, pero el 3 te da 3 posibilidades para cumplir como requisito para ser magistrado, 3 alternativas, en uno de los 3 supuestos que sean concordantes, ¿no? Que puedan ejercer junto con el numeral 1 y 2. Siendo relator, si vas a dar lectura al 263.3, por supuesto, lee el encabezamiento y acto seguido va al numeral inconveniente. ¿Me ha explicado con claridad, Daniel Leonardo? Ok. Hoy todos son Daniel Leonardo por razones obvias. Y algo, relator. Cuando yo le formule una pregunta, ¿cómo debe responder Aronini? Daniel Leonardo, ¿cómo debe responder? ¿Con qué? Con la Alta, clara y ¿con qué debe Con la responder? verdad. Con la verdad. Porque Aronini está castigado por no decir la verdad. ¿Qué es lo que está Aronini? Haciendo planes como castigado, profesor. Ajá, castigado. ¿Por qué? Por mentir en la clase. Por mentir en clase. No lo hagan. Artículo 263. Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere, numeral 3, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener un título universitario de posgrado en materia jurídica, o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular, o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Fíjense las 3 alternativas que da. Aparte de ser venezolano, sin otra nacionalidad, ¿no? Y ser ciudadano de reconocida honorabilidad, es decir, alguien que no, que por ejemplo no tenga el nombre cuestionado, esté entredicho. El constituyente del numeral 3 da 3 alternativas que se pueden cumplir para ser magistrado. La primera de ellas,
que aparte de ser venezolano, no poseer otra nacionalidad y tener reconocida honorabilidad, que es lo mínimo que se espera de un juez, que es miembro del máximo tribunal de la República, le establece ser jurista de reconocida competencia. Bueno, en principio, ser jurista de reconocida competencia ya nos entraña un asunto allí a discusión. Pareciera que no te exige, tú entiendes al ser jurista que debe ser abogado, pero no cualquier abogado, porque hay que distinguir entre abogado y jurista, ¿no? Un jurista es un abogado reconocido, eminente, que ha dejado doctrina, un sello. Se utiliza el término jurista, es decir, que tiene que ser un abogado que tenga reputación, que sea conocido, ser jurista de reconocida competencia. También nos entraña allí un problema el asunto de reconocida competencia, un asunto de discusión, que es reconocida competencia. O sea, reconocida competencia es que como abogado haya ganado todos los casos, eso no existe. A menos que usted esté incurso en el delito de prevaricación. En el mundo, lo que hacemos los abogados, o lo que tenemos un nombre, es que tenemos más victorias que derrotas. O sea, mientras usted tenga el saldo en azul, en el haber y no en el debe, desde el punto de vista de la contabilidad, sean más los casos que se ganen que los que se pierden, está bien. Pero no es posible que usted tenga a alguien que haya ganado todo. Bueno, sí, un imbécil que haya hecho solo un caso en su triste vida y el único caso que hizo fue el que ganó, claro, él ganó el 10%, porque solamente se atrevió con uno. Y en ese uno que hizo, ganó. Entonces, bueno, sí, yo he ganado todo, sí, pero todo de uno, imbécil. Puede haber el que haya perdido todo, lo hay, porque hay imbéciles, o sea, hay subnormales, hay neuroatípicos, subneuroatípicos, los existen, los hay, pero no hay el que lo haya ganado todo. Eso es la profesión, lo importante es que usted haya ganado más de lo que haya perdido. Es ser jurista de reconocida competencia. Gozar de buena reputación, un concepto jurídico indeterminado, está vinculado con el de arriba de la reconocida honorabilidad. Gozar de buena reputación, ¿qué quiere decir eso? Que todo el mundo hable bien de ti, imposible. O sea, no hay nada más desquiciante que aquel que quiere ser o tiene complejo de monedita de oro, que quiere caerle bien a todo el mundo. Para empezar, la única forma de ser moneda de oro es siendo falso, siendo una falsa moneda, siendo más falso que un billete de A3. Porque un hombre o una mujer serio tiene que tomar decisiones y las decisiones implican que tú beneficias a alguien y perjudicas a alguien. Entonces en algún momento tienes que tomar posición, incluso frente a una injusticia en el cual la persona que perpetra la injusticia va a estar en contra tuya porque tú lo estás enfrentando, porque estás enfrentando la injusticia. Entonces, siempre va a haber alguien que va a hablar mal. No te preocupes. El éxito se mide por el número de enemigos que vas cosechando. Mientras más arriba vas llegando, entonces es mayor el número de adversarios que vas a tener. Un mediocre no tiene enemigos porque no provoca la envidia de nadie. Nadie quiere ser mediocre. Entonces, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía, esto sí es objetivo, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años. No te habla de, no te está diciendo, no te está estableciendo el constituyente, que es la acepción correcta del término establecer. No está estableciendo, previendo que sean 15 años de graduado, no.
15 años de ejercicio como mínimo. Porque tú te puedes haber graduado hace 30 años como, bueno, una de las promociones que más ha dado, o de la época que más ha dado profesores de esta universidad fue con las que yo estudié, que somos casi 12, 14 profesores de la universidad. Caso mío, la profesora Josefina Pellegrino, Flavia Pechifeltri, Claudia Níquez, Isabel Cecilia Esté, Miguel Ángel Torrealba, Edilia de Freitas, además una promoción que no la han superado porque tuvo un promedio de 16.5, el promedio de la promoción. De hace 30 años para acá los promedios de la promoción y más los últimos han sido de 11 puntuales. 12. Puede ser como Joao, que se graduó y se dedicó a los negocios de la familia. Y lo ha hecho bien, lo tengo su cariño. Yo lo he hecho bien porque el papá tenía una panadería, con el cual era próspera. No voy a estar diciendo aquí porque no voy a estar haciendo propaganda gratuitamente cuál es la panadería, pero es una panadería conocida. Y él expandió el negocio familiar. Y ahora esa panadería tiene 4 panaderías. No solamente en Caracas está en el interior hay una y hay una en Miami. Y eso lo logró él, pues, ayudándole al papá, y hoy es el día el que se hizo cargo, pues. Y él se dedicó como abogado, muy buen estudiante, solamente a los casos que tenía que ver con la panadería, porque él estudió para el negocio familiar. Joao no califica aquí porque no ha ejercido como abogado, ha ejercido como gerente de una sociedad mercantil. ¿Tiene el tiempo de graduado? Sí, claro, tiene los 30 años, pero no ha ejercido, porque te piden 15 años de ejercicio de la abogacía, no 15 años de graduado, de ejercicio de la abogacía. Si tú te graduaste hace 30 años, pero te dedicaste a ser ama de casa porque te casaste y a criar muchachos, porque ese sobresalta. Caramba. Señorita, no quiero ni pensar cómo brincaba en la cama el dinero. Lo cierto es que sí, porque yo debe haber dado un infarto. Lo cierto es que durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica. Tener título universitario de posgrado. Aquí hay que distinguir algo. En primer lugar, el posgrado. Posgrado es todo aquel curso que usted lleva a cabo después de la obtención del grado. Todo lo que usted hace después del grado, de obtener el grado de tercer nivel, sea abogado, licenciado en estudios internacionales, licenciado en estudios políticos, economista, el caso de antropólogo, cualquiera, médico, cirujano. Todo estudio que usted hace después de la obtención del grado es un posgrado. Ahora, los posgrados tienen que distinguir que hay 2 tipos de posgrados. Uno que es conducente a título académico y otro que no son conducentes a título académico. Si usted hace, por ejemplo, cursos de mejoramiento profesional o talleres, o usted hace un diplomado, o hace algo que está muy en boga de hace 10 años para acá, algo que llaman PREA, que es Programa de Estudios Avanzados, ¿no? Son estudios de posgrado, muchos casos meritorios, como el caso del PREA, o el caso de un diplomado que esté bien estructurado, le puede servir perfectamente para su currículum vitae, pero no son conducentes a título académico, no te conducen a título académico. Y están aquellos que son conducentes a títulos académicos. ¿Cuáles son los conducentes a títulos académicos? Especializaciones,
porque te conduce el título de especialista, maestría, que te conduce el título de Magister Scientiarum, y doctorado, que te conduce el título de doctor en ciencia. En el exterior se le denomina PhD, Philosopher Doctor. O en castellano, se lo quiere castellanizar, PhD, que es lo mismo, son un doctorado. Le establece tener título de posgrado universitario, de posgrado en materia jurídica. Porque si no es en materia jurídica, no. Ah, bueno, que yo hice una maestría o hice un doctorado, pero lo hice en historia. Pero es muy bueno. Perfecto, extraordinario. Vaya y se postula a la Academia de la Historia. Aquí no puede ser. No, porque su experticia es en historia. Tiene que ser en materia jurídica. No en materia, no en historia, ni en geografía, ni en ciencias políticas, ni en ciencias sociales, ni en ciencias jurídicas. Si no cumple con estos requisitos, que son los primeros que da el numeral 3 del artículo 12.3, entonces le dicen o conjunción disyuntiva o. Ah, no está eso, no. Bueno, entonces ve a ver si cumples esto. O haber sido profesor universitario en ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años. Ser profesor universitario. Tiene que ser profesor. No profesor de primaria, ni de educación básica, ni de secundaria, ni de diversificada. No. Profesor universitario. Y tiene que ser profesor universitario en ciencias jurídicas. No ser profesor de la escuela de Derecho. No, en ciencias jurídicas. Porque puede ser que usted dé clase en la escuela de Derecho, pero no sea profesor, no imparte una materia en ciencias jurídicas. Y puede que usted sea profesor en una materia que no sea en ciencias jurídicas, pero no sea en la escuela de Derecho. Por ejemplo, si usted va a ser administrador, los estudiantes de administración y contaduría ven legislación comercial, que es lo que nosotros aquí llamamos derecho mercantil, porque tienen que saber de legislación comercial, administradores y contadores, tienen que saber de eso. Si tú eres profesor de legislación comercial en la Escuela de Administración y Contaduría, eres profesor en materia jurídica, pero no eres profesor en la Escuela de Derecho. Puedes, claro que puedes, porque es profesor universitario en ciencias jurídicas. Los ingenieros ven como optativa legislación laboral, lo que es lógico, pues si te vas a graduar en ingeniero, sobre todo en ingeniería civil, que es lo que se ve en la Escuela de Ingeniería Civil, ¿con qué trabaja un ingeniero? Con los obreros. Y si tú trabajas con obreros, tienes que conocer la legislación laboral. Un ingeniero que no tenga noción de legislación laboral está muerto. Si tú cursas estudios en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, que te vas a terminar graduando como licenciado en Estudios Políticos, en cualquiera de las tres menciones, ven muchísimas materias de contenido jurídico, porque los politólogos, al igual que los internacionalistas, son juristas en potencia. Ven derecho constitucional, ven derecho administrativo, ven derecho internacional público. Y eres profesor en ciencias jurídicas, pero no en la escuela de derecho, sino en la escuela de estudios políticos y administrativos. O en el caso de la escuela de estudios internacionales, que impartas derecho constitucional, o impartas derecho internacional, o impartas derecho marítimo, o impartas derecho aeronáutico, o impartas derechos humanos. Eres profesor en materia jurídica, pero no estás en la escuela de derecho. Puede, sí, claro, porque te piden ahí. Pero puede que sea profesor de la escuela de derecho y no imparta materia jurídica. ¿Por qué? Porque tú eres profesor de sociología. Entonces tú lo que das es sociología.
pero es sociología única, pero es sociología, no de derecho. Porque tú eres profesor de filosofía. Eso no es una materia jurídica. Bueno, yo soy profesor de la escuela de derecho, sí, pero es materia jurídica. No va. Yo soy profesor de economía política, eso no es una materia jurídica. Forma parte del pensum, todo lo que lo hemos visto. Para ser abogado tiene que cursar economía política, pero eso no es una materia de contenido político. Por lo tanto, si eres un profesor de economía política en la escuela de derecho, no te sirve para argumentar eso. Es que yo tengo muchos años, pero es que no es una materia jurídica. Soy profesor de criminología. La criminología es psicología social aplicada a la conducta delictual. O sea, ¿a quién se le ocurre que un criminología, por Dios? ¿Ah? Una materia jurídica de derecho penal. Derecho penal sí es jurídico, pero no criminología, eso es psicología social. De hecho, los criminólogos no solamente son abogados, los sociólogos son los bichos estos mismos. Los psicólogos también, que están aquí al lado de la Facultad de Educación. Al psicólogo que se dedica al área de la criminología, porque criminología es psicología social aplicada a la conducta criminal, a la conducta delincuencial. Eso no es en ciencia jurídica. Y eres profesor de la escuela de derecho, pero no sirve. Ahora, si eres profesor de derecho constitucional, eres profesor de derecho administrativo, eres profesor de derecho internacional, de derecho penal, de derecho civil, de derecho procesal, de derecho laboral, de derecho mercantil, ahí sí cumple con el requisito. Ahí eres profesor perfectamente en ciencias jurídicas. Durante un mínimo de 15 años mínimo del ejercicio de la docencia. Si tiene menos de 15 años no computa. No te sirve. Y tener la categoría de profesor titular. Te establece allí, porque es la categoría que tenemos los profesores que somos de la carrera, porque además te piden que seas profesor ordinario, es decir, profesor de la carrera, que somos la minoría, porque somos profesores de la carrera. Aquellos que tenemos carrera docente porque entramos por la vía de un concurso de oposición, que no sé por qué causa estupor y pánico de los docentes concursar. Y la mayoría les gusta ser extraordinario, que es contratado. Entonces, los que somos de la carrera somos pocos. La carrera tiene 5 escalafones nada más: instructor, asistente, agregado, asociado y titular. La Sala Constitucional, en el año 2000, porque la naturaleza de lo que establece el artículo es porque se está referido al titular como escalafón de conformidad con la ley de universidades. Como en la Sala Constitucional varios de los que eran profesores no tenían el escalafón, sacaron una sentencia utilizando el término profesor titular, no acudiendo a la ley de universidades, sino acudieron al DRAE, al diccionario de la Real Academia Española. Y como el diccionario de la Real Academia Española establece que el titular es todo aquel que es tratado a título de, entonces como te llamaban profesor, según el DRAE, ellos sostenían que tú eras profesor titular porque todos los alumnos te decían profesor, sí, pero es que si eres un miserable suplente también te llaman profesor. Porque estás haciendo una suplencia. Y con eso justificaron por la vía de sentencia ser magistrado. Pero no es el espíritu, propósito y razón del constituyente. Y finalmente, poseer o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula. Es decir, que tú, si no cumples con ninguno de los dos requisitos establecidos, de los supuestos establecidos anteriormente, tienes
finalmente, o confusión de intereses. Tampoco es que eres profesor, no puedes alegar eso, no tienes el número de años en la docencia, no importa. Bueno, te queda una última alternativa. Ser o haber sido juez superior. Es decir, que tú estés a cargo, tengas la titularidad de un tribunal superior. No juez de primera instancia, juez superior. Y juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula. Es decir, tú no puedes pretender ser juez superior civil y postularte a la sala de casación social. Subnormal. Si eres juez superior civil, solo te puedes postular a la sala de casación civil, porque para poder ingresar a la sala de casación social tendrías que ser juez superior laboral o juez superior de una corte de apelaciones de la circunscripción judicial de menores, LOGNA, o juez superior agrario, entrarías en la sala de casación social. Y no puedo pretender ser juez superior laboral y postularme en la sala de casación penal. No puede. Entiéndelo. Si quieres ir a la sala de casación penal, en ese supuesto tienes que haber sido juez, miembro de una corte de apelación. Porque son los jueces que le corresponden a los miembros de la corte de apelaciones en la circunscripción penal. Si quieres ir a la sala político-administrativa, tendrías que ser juez nacional contencioso administrativo o juez estatal contencioso administrativo para poder ser magistrado de la sala político-administrativa, o juez superior contencioso tributario, porque la sala político-administrativa también conoce del contencioso tributario. Pero además debe haber sido juez superior, fíjense, con mínimo 15 años. 15 años mínimo. Pues se supone que en 15 años lo que hemos cumplido nuestras obligaciones, estamos en el escalafón superior, estamos arriba. ¿No? Si cumpliste con tu función. En el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Concepto jurídico indeterminado, eso es reconocido por prestigio. Pues. ¿Quién te da el reconocimiento de prestigio? Por lo menos hay alguien que sea respetable. Entonces tienes que cumplir con uno de los tres, o puede que sea que tenga los tres. Hay tienes que cumplimos con los tres. O sea, no importa dónde tú los pongas, ahí cabemos porque tenemos los requisitos. Pero tienes que cumplir con uno de los tres. Hay gente que tiene uno, hay gente que puede cumplir con dos, hay gente que cumple con los tres. Mientras más masa, más mazamorra. Son uno. Y finalmente, numeral 4. Numeral 4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. ¿Cuál ley? La ley especial que rige la materia con carácter orgánico, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Enigma o incógnita, asertivo o interrogante, observación o comentario. Simón Doménico. Profe, si vamos a poner un ejemplo, yo me quiero postular a ser magistrado en base No a tiene la edad, no tiene el grado, no tiene los 15 años, no es profesor universitario, ni siquiera es preparador. Pero yo cumplo con por lo menos los requisitos, del primer requisito, que es un jurista que goza de buena ¿Usted se considera jurista? Sí. Voy a dar un ejemplo. Ah, es teórico. Ajá, exacto. De buena reputación y haber ejercido la abogacía. ¿Y es venezolano? Sí, soy venezolano. Este sí no es... Eso no es invento. Nacionalidad y todo lo demás. Ajá. Tengo una sola nacionalidad. ¿Tiene una sola nacionalidad? Claro, en el caso que renuncia al italiano. Ah, ok, ajá. Cumplo con esos requisitos, pero por lo ¿Es menos... de reconocido honorabilidad? Es un término jurídico indeterminado, ¿no? Depende de quien pregunte. Si pregunto aquí a alguno... Excelente. Sí. Si yo le pregunto al delegado que es la vocería del curso, dirá que sí, que todo el mundo lo considera de reconocido honorabilidad. No sé si todo el mundo está
tal vez la mayoría. Sí, acá tiene algunos detractores. Ajá. Ajá. Sí, ya veo. No me parafrasees, por favor. Numeral 3. En el primer supuesto no establece si por lo menos yo, soy un jurista reconocido y todo, y por lo menos yo soy civilista. Yo me puedo postular a la sala de, qué sé yo, a la sala de casación penal. Porque no lo establece el primer supuesto. No, pero podrías postularte a la sala constitucional. A la sala constitucional. Claro, porque la sala constitucional, la constitución es la base de todo, es multidisciplinaria. En principio la sala constitucional deben estar constitucionalistas. La idea es que entre el mayor número de constitucionalistas, pero como la constitución es la base de todo, del desarrollo del derecho, puedes necesitar un procesalista, puedes necesitar un civilista, puedes necesitar un penalista para entrar en el fondo del asunto. Entonces, aparte de la sala de casación civil, pudieras postularte a la sala constitucional. Buena pregunta. Bien. Ahora voy a insultarme. Buena pregunta. El primero de niña. ¿Alguna otra pregunta? 12-4. Bueno, no, yo di cuáles eran los. Sí, es 12 y 4. 12-4. Sí. Artículo 264. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán electos por un único periodo de 12 años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su representación Para su presentación. para su presentación a la rama ciudadana, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Con ustedes que hay clase mañana, ¿no? No, Es con constitucional. Sí. Pero no constitucional ustedes, es con constitucional de derecho. Ok. Y ustedes el próximo sábado. Ok. Sí. Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. Importante, el 12.4 establece una innovación constitucional. Esa innovación, Daniel Leonardo, hoy todos somos por razones lógicas, Daniel Leonardo, es que establece primero que son electos, efectivamente son electos. Recuerden que es una elección de segundo grado, no es una designación, no es un nombramiento. Una de las características de la democracia venezolana por el artículo 6 es que es electiva. Hay cargos de elección de primer grado y elección de segundo grado. Son cargos de elección de segundo grado, ¿no? El de los magistrados del Tribunal Supremo, en el cual realiza el colegio electoral en la Asamblea Nacional. Tiene como innovación el hecho del periodo constitucional del mandato. Bajo la Constitución abrogada, Daniel Leonardo, eran 7 años que duraban los magistrados de la extinta, de la otrora Corte Suprema de Justicia. En el vigente Tribunal Supremo son 12 años, pero un periodo único, mientras que bajo la Constitución anterior eran 7 años, pudiendo, si tenías el apoyo político suficiente, prorrogarlo por 7 años más. Bajo la vigente Constitución, no importa si tú eres la reencarnación de Hans Kelsen, ¿no? De lo bueno que sea, es un periodo único de 12 años. No hay más. Así sea el nuevo Karech latinoamericano, ¿no? La ley, que es la ley especial que rige la materia, determinará el procedimiento de elección, ¿no? Podrán postularse, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales, pueden postularse por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas a la actividad jurídica, es decir, ONG te pueden postular, o te puede postular el colegio, por lo menos el Colegio de Abogados del Distrito Capital te puede postular, o el Colegio de Abogados del Estado Miranda, o te puede postular el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, o la Federación Venezolana de Colegios de Abogados. El comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección, que es lo que hace para su presentación a la rama ciudadana, es decir, el Consejo Moral Republicano, que es el que se encarga, el cual efectuará una segunda preselección, segundo filtro, ¿no? Que será presentado a la Asamblea, la cual hará la selección definitiva, es decir,
El nombramiento definitivo lo hace la Asamblea Nacional por mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes. Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea. Pueden realizarle objeciones. Es decir, como un concurso de naturaleza pública, puede cualquier ciudadano decir, mire, este que se está postulando, porque no solamente se postula, se publica la convocatoria, sino se publica también el número de inscritos, los postulados. No, este no puede ser porque, bueno, no cumple con los requisitos. Este hombre acaba de salir ahorita de toxicología, pues. Era un heroinómeno conocido por todos los vecinos, de todo, cómo va a ser magistrado del Tribunal Supremo. O el tipo tiene denuncia por cualquier cosa, estafa, o violencia, o algo por el estilo. Entonces, obviamente, eso lo descartaría, porque no cumple con los requisitos de reputación, honorabilidad. ¿Qué artículo corresponde, relator? No sé si. ¿En serio lo digo? Artículo 265. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, podrán ser destituidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de Corrigiendo para no ser regañado. Sí, es que- Es importante corregir para no ser castigado. ¿Verdad, Aronini? Sí, profesor. podrán ser destituidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado en caso de faltas graves ya calificadas por la rama ciudadana, en los términos que la ley establece. Podrán ser destituidos. Esa es la acepción correcta del término, la que corrigió nuestro apreciado relator, que es el delegado del curso, ¿no? Además, ahorita tiene más puestos que un autobús. ¿No? Destituido, porque claro, no pueden ser removidos porque los magistrados no son de libre nombramiento de remoción. Ellos tienen un periodo, ya lo vimos, 12 años, una vez que son electos. Y es una elección, además, no una designación. Mayoría calificada, 2/3 partes de los integrantes, lo que yo les dije, ¿no? La más exigente de la mayoría, desde el punto de vista cuantitativo, y de cualitativo también, porque los integrantes, previo audiencia concedida al interesado, porque los interesados, esa audiencia es para una entrevista, de manera que en la entrevista se califica, ¿no? Para ver no solamente las aptitudes, las capacidades, sino las actitudes, el comportamiento que tiene el postulado o los postulados. Que en caso de faltas graves ya calificadas por la rama ciudadana, por el Consejo Mujer Republicano, en los términos que establezca la ley, pueden ser perfectamente destituidos, ¿no? Porque ahí destituido, la destitución es, pues, la audiencia es para tú realizar el descargo, la defensa, para que no se te viole el derecho a la defensa, si es que hubo una denuncia en contra tuyo. Hay 2 casos de destitución nada más que se conocen bajo la Constitución vigente, que son el de Velázquez Alvaray, que era magistrado de la Sala Constitucional y director ejecutivo de la magistratura, y el Consejo Republicano calificó de falta grave el comportamiento que tuvo al frente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la construcción de la denominada ciudad judicial, que estaba ubicada en Petare, en toda esa zona que eran terrenos, galpones, de una sociedad comercial, era una tienda que se conocía, ustedes no escucharon, pero sus padres le dicen una tienda de low cost, de bajo costo, que operaba en Venezuela, operó mucho tiempo en la década de los 60, 70 y 80, llamada Pepe Ganga, ¿no? Entonces se compraron esos terrones, tenían un lema horrible: ¿qué pasaría en Caracas si no existiera Pepe Ganga? O sea, más prosaico no podía ser. Él compró todo eso para construir una ciudad judicial allí, y resulta que detectaron irregularidades en ello y dio lugar a su destitución y posteriormente a ordenar su enjuiciamiento. Por este fugó, él vive en Costa Rica, ¿no? Pero era muy afecto el proceso.
había sido previamente diputado, con lo cual no debió haber sido nunca magistrado, porque fue diputado por el MBR, cuando existía el MBR, jefe de la fracción, además parlamentaria del MBR en el Congreso de la República. Y el otro caso fue el caso del presidente de la Sala de Casación Penal, que era un general retirado, que fue encontrado por denuncia incluso en el delito de narcotráfico y también se le destituyó y se le armó, pero también se fugó, ¿no? Primero en Costa Rica y después terminó en los Estados Unidos. Son los únicos casos en los cuales se conoce en el artículo 265. Tiene que hacer el compromiso. El compromiso también. Pararte y decirte que... No. Él, por mentirte, puede terminar siendo castigado como tú, porque le acaba de mentir. El compromiso es escrito. Daniel Leonardo, explícale cómo es el compromiso. Ven acá, yo tengo aquí compromiso. Y Samuel tiene una gran experiencia haciendo No, compromisos. él tiene una gran experiencia haciendo compromisos. haciendo compromisos. Qué raro que se le olvidó. En el cual usted promete solemnemente no volver a incurrir esa falta, Yo te lo busco. no volver a hacerlo nunca. Chica, aquí está. Ah, mira. Caramba, no sabía que tenía un modelo de compromiso. Hay un formato del compromiso. Sí. El compromiso debe ser genuino, emanar del sentimiento, del corazón. Que debe ser un corazón contrito. ¿Cómo debe ser el corazón? Contrito. No constricto, no, contrito. ¿Qué quiere decir contrito? Arrepentido. Arrepentido. Sí, dolorido. Yo, el nombre completo, me Oh, mujer, estoy dando Dale el clases, teléfono. que son maestros. Oh, man, David. Profesor, ¿y esta audiencia que realiza la Asamblea Nacional se realiza antes o puede Primero tienen que denunciarlo, entonces hace la audiencia para que tenga derecho a la defensa y finalmente después que cumplido los requisitos puede hacerlo antes, estaría violando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ¿no? Entonces es que procede a la destitución. y la prerrogativa del juicio de mérito ahí no opera? No, claro, pero es que los propios magistrados ya han previamente Realizan el juicio. realizado, declarado con mérito el enjuiciamiento, claro. Acuérdate que eso lo conduce la sala plena. No, pero tenía la duda de si antes o después de la... No puede. ¿Qué es derecho? Lo que no es lógico, entonces. Artículo 265. Si escribe literalmente, porque a lo mejor eso es un error ortográfico y lo tuyo no es un error ortográfico. Lo tuyo es haber mentido. Entonces, si lo haces literalmente, ok. Vas a seguir haciendo plana, pero por irreflexivo. Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Numeral 1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al título 8º de esta Constitución. El artículo 12.6 establece las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia como uno de los órganos representativos de la rama judicial del Poder Público Nacional. El numeral 1 establece un reenvío normativo, porque el numeral 1 del artículo 266, Daniel Leonardo, es concordante con el artículo 336 constitucional, que establece las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hay un reenvío. Claro, por razones de tiempo, porque esto es derecho administrativo, lo que pasa es que la primera parte del programa, el derecho administrativo, organización y funcionamiento del poder público, que no lo vamos a leer, el 336, pero debe escribir al lado concordante con el 336, porque está referido a todas las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, los numerales 2 y 3 son atribuciones de la Sala Plena, y ambos están referidos a la prerrogativa procesal del juicio de mérito, que acaba de presentar Osman David. En el numeral 2 está referido a la prerrogativa procesal del juicio de mérito en la persona del ciudadano presidente de la República. Solo se refiere a la prerrogativa procesal
presidencial, mientras que en el numeral 3 se refiere a la prerrogativa procesal del juicio de mérito de todos los demás altos funcionarios de la administración del Estado. Ahí están, en el numeral 3, el vicepresidente ejecutivo, como lo vamos a leer, cuando le corresponda a Daniel Leonardo leerlo en alta, clara e inteligible voz. Están los ministros, está el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República, están ahí los diputados, los mismos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, están los jefes de misiones diplomáticas permanentes, los generales y almirantes, están ahí los gobernadores de estado, que son todos los que gozan de este privilegio que es la prerrogativa procesal. Sírvase al lector cumplir con su sagrada labor en la lectura de los numerales 2 y 3 de la disposición incomente, es decir, ayude. Numeral 2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo continuar conociendo de la causa preautorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. Numeral 3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros, del Procurador General, del Fiscal General, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo, los gobernadores, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes de misiones diplomáticas de la República. Y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces. Si fuera el caso y si el delito fuera común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. Los numerales 2 y 3 entonces establecen lo correspondiente a la prerrogativa procesal del ejercicio de mérito que le corresponde a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Innovación. Bueno, la innovación aquí es que la prerrogativa se extiende, por ejemplo, al caso de los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional. Aquí hubo una discusión durante un tiempo, Daniel Leonardo, porque establece oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, y va a haber dos tipos de redacción. La equívoca, que es oficiales, coma, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, y otra, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada sin la coma. Y eso dio mucha controversia, porque es que un signo de puntuación en el castellano puede alterar todo el sentido de la oración. Si usted lo entendía, oficiales, coma, generales y almirantes, quiere decir que todo oficial de la Fuerza Armada, desde el momento que egresa de la Academia Militar o de la Escuela Naval o de cualquier otra escuela similar de formación profesional militar, a partir del grado de lo que anteriormente era subteniente y hoy en día es teniente, porque egresan de teniente, ya no es subteniente y teniente, sino teniente y primer teniente, tendría la prerrogativa procesal del antejuicio de mérito, lo que sería una locura que un muchacho que entró a la academia a los 16 años, usted gradúa de licenciado en Ciencias y Artes Militares en 4 años, con 20 años goza de prerrogativa procesal del antejuicio de mérito solo por el hecho de ser militar. Sin razón. Lo que ocurrió es que esa no es la redacción original de la publicación del 30 de diciembre del 99. Esa es la redacción que se hizo con la supuesta mejora por razones no de forma que hizo la imprenta nacional con la redacción del 2 de marzo del 2000, porque esta, 24 de marzo, perdón, esta constitución, hay ejemplares que son del 24 de marzo, porque el 24 de marzo la reimprimió la imprenta. ¿Por qué? Porque dijo que había errores de redacción. Y resulta que el error de redacción, en este caso lo que cometió fue la imprenta, alterando el sentido. Esto fue a la Sala Constitucional, lo llevó el Ministerio Público, cuando era Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, lo llevó al Ministerio Público solicitando en un recurso de interpretación con fundamento del 335 de la Constitución, que establece que
La Sala Constitucional es máximo y último intérprete de la constitucionalidad. ¿Cuál era la sana hermenéutica jurídica? Y la Sala Constitucional, a Dios gracias, todavía en esa época, había sindéresis y estableció claramente que la redacción original, la que fue aprobada por el pueblo el 16 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente, el 15 de diciembre por el pueblo, y la que fue promulgada el 20 de diciembre y publicada el 30 de diciembre del 99, era sin la coma. Entonces ya tú tienes que entender, no es lo mismo oficiales, coma, generales y almirantes, que oficiales, generales y almirantes, pues ya sabes que solo se refiere a los oficiales que están en el alto mando, y no cualquier alto mando, porque el alto mando comienza a partir de coronel, sino en el generalato, o su equivalente en el almirantazgo, su equivalente en la Armada. Es decir, solo gozan de la prerrogativa procesal del juicio de mérito los oficiales a partir del grado Daniel Leonardo de general de brigada, general de división, mayor general y general en jefe. Si usted es coronel, usted no tiene prerrogativa procesal del juicio de mérito. Y su equivalente en la Armada, que sería contraalmirante, que es el equivalente a general de brigada, vicealmirante, que es el equivalente a general de división, almirante, que es el equivalente a mayor general, y almirante en jefe, que es el equivalente a general en jefe. Por cierto, yo no tenía la tarea aquí con los grados de la Armada. No. No era aquí, entonces era con usted. Y se me olvidó preguntar. Desde cuando usted manda tarea. Sería injusto que al único del curso yo le diga que me lo diga todo. Pero que no sabe, los aprendió. Teniente primero, capitán. No, No, los de la Armada. no. De almirante. No, pero el que yo mandé es que es los de la Armada, la nomenclatura de la Armada. Si lo está buscando en Google, no es la tarea. La pregunto el miércoles. Ok. ¿Hay alguien que se sepa los grados, el equivalente en la Armada aquí? Difícil, no. Empieza con teniente de navío. Capitán de navío. Usted está de teniente a coronel, porque capitán de navío es coronel. Antes del capitán de navío, ¿qué es? Capitán de fragata, profesor, que es teniente coronel. Y antes del capitán de fragata, ¿qué es? Capitán de corbeta, profesor, que es mayor. También es tarea para el miércoles para ustedes. Hay tarea en los dos. Los rangos. Desde el inicio hasta la cúspide. Ajá, pero ¿de qué? De Y del armas. ejército, la guardia, que son uniformes, son todos iguales. Desde el grado de soldado. No, de soldado no, oficial, hombre. Un soldado no es oficial. Sargento mayor, pero eso no es oficial. Ok. Esa es una innovación de los generales o quien haga su veces, si fuera el caso. Vemos que también lo tienen los gobernadores de Estado, la prerrogativa procesal del juicio de mérito, y lo tienen los jefes de misiones diplomáticas. Pregunta de examen de mala intención. Tanto en derecho constitucional en la Escuela de Derecho constitucional en la Escuela de Estudios Internacionales y Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho. La distinción en cuanto a la prerrogativa de los jefes de misiones diplomáticas permanentes. Un jefe de misión diplomática al que se refiere el numeral 3. Es el jefe de misión diplomática venezolano. No se refiere a un jefe de misión diplomática extranjero. En Venezuela, los jefes de misiones diplomáticas extranjeros no tienen prerrogativa, tienen inmunidad diplomática, que es distinto. Que la inmunidad se le otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
que obviamente es un privilegio mucho mayor que el de la prerrogativa. Entonces no Si usted es embajador del gobierno del Reino de España por ante la República Bolivariana de Venezuela, o embajador del gobierno de la República Portuguesa por ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, o embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de la República Italiana por ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, usted goza de inmunidad diplomática. Pero si usted es embajador del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por ante el gobierno de la República Italiana, usted goza de inmunidad diplomática en Italia. Pero cuando llega aquí, usted no tiene inmunidad. Lo que tiene es prerrogativa procesal por ser jefe de misión. Porque el que tiene prerrogativa procesal es el jefe de la misión, no el embajador. Porque puede ser embajador y no jefe de misión y no tiene prerrogativa procesal. Todo eso lo pregunto. Porque además están en segundo año y eso se refuerza con los conocimientos que deben estar recibiendo en Derecho Internacional Público, que es el segundo año de la carrera. Entonces no lo voy a perdonar, porque es algo que no solamente digo yo, lo dice el profesor de Derecho Internacional o la profesora de Derecho Internacional Público. No sé si es un profesor o una profesora. Un profesor. Cualquiera de los que sea profesor de Derecho Internacional. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Entonces, aquí se refiere a la prerrogativa de jefes de misiones diplomáticas de la República. Es decir, tú eres jefe de misión diplomática, una misión diplomática venezolana acreditada en el exterior. Allá te ampara la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y goza de inmunidad diplomática. Pero cuando vienes acá, estando en tu país, no te puede amparar la Convención de Viena porque tú eres de aquí. Pero por ser jefe de misión y representar al Estado, el constituyente te da otro privilegio, la prerrogativa procesal de antejuicio de mérito, que es la misma que tienen el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros, en fin, te da el mismo tratamiento. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Pregunta de examen de mala intención. Esos dos numerales lo decide la sala plena. Son competencias de la sala plena, la prerrogativa procesal, numerales 2 y 3. 4. Numeral 4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal. Esto le corresponde, al igual que el numeral 5, a la sala político-administrativa. Porque estamos hablando de controversia administrativa. Hay que distinguir entre controversia administrativa y conflicto de poderes. Ambas la resuelve la sala político-administrativa. Controversia administrativa, ¿no?, entre la República, algún Estado o municipio u otro ente público. Es decir, controversia administrativa es si la atribución le corresponde al legislativo o al ejecutivo. Sería una controversia administrativa. En cambio, si es un conflicto entre la República y los Estados y los municipios, la República y los municipios, es conflicto de poder. Esa controversia puede ser por cualquier razón. Puede ser controversia, por ejemplo, con límites territoriales. Hay municipios que tienen problemas territoriales en un mismo estado. Distrito Capital tiene controversias con Baruta y con Chacao. Chacao tiene controversias dentro del estado Miranda con Baruta. Hay controversias administrativas en cuanto a los límites jurisdiccionales de los mismos. El numeral 5, que todavía no lo ha leído Daniel Leonardo, que declara la nulidad total o parcial de reglamento y demás actos administrativos, que es lo que es control de legalidad,
El numeral 5 del artículo 266 es concordante con el artículo 259 constitucional, que establece el denominado control de legalidad. En este caso concreto, el numeral 5 está referido al control de legalidad de los reglamentos y otros actos administrativos. Entonces, el numeral 5 del 266 es concordante con el artículo 259, que establece la jurisdicción contencioso administrativa y que establece que la jurisdicción contencioso administrativa es el control de legalidad y de los actos que emanan de la administración. Ambos numerales, 4 y 5, son una competencia material de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Lea el numeral 5 porque ya lo expliqué. Numeral 5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. Cuando sea procedente. Digo precedente. Precedente y procedente son dos cosas distintas. No dijo procedente. Entendí procedente. 6. Numeral 6. Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados en la ley. Este recurso existe constitucionalmente y corresponde a cada sala según la materia. Un recurso de interpretación, por ejemplo, con relación al Código Civil, ¿a qué sala se lo va a pedir? Naturalmente, profesor, a la Sala de Casación Civil. Si es que hay controversia con relación a la sana hermenéutica en el Código Penal o una ley penal especial, ¿a quién le va a pedir recurso de interpretación? A la Sala de Casación Penal. Si es con relación a la Ley Orgánica del Trabajo, se lo va a pedir a la Sala de Casación Social. Si es con relación a la Ley de Tierra, a la Sala de Casación Social. Si es con relación a la LOGNA, a la Sala de Casación Social. Pero si es con relación a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se lo va a solicitar a la Sala Electoral. En principio, no existe un recurso de interpretación constitucional. Eso es una invención de hace 12 años de la Sala Constitucional. Una invención que está fundada en el artículo 335 y este numeral 6 del 266. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional lo que establece en su sentencia es que de que conformidad con el 335 constitucional, Daniel Leonardo, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional es el máximo y último intérprete de la Constitución. Entonces, como es el máximo y último intérprete de la Constitución, y el numeral 5 establece, el numeral 6, perdón, establece conocer de recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de textos legales, no habla del texto constitucional, no refiere al texto constitucional, textos legales, pues los recursos de interpretación son de la ley. En los términos contemplados en la ley, entonces la Sala concluyó que como los demás tienen recursos de interpretación, como ella interpreta la Constitución, ella también tiene derecho a un recurso de interpretación constitucional. Y estableció que existe el recurso de interpretación que se viene, hay varios que se han interpuesto de hace 12 o 15 años entre ellos. Ahorita no recuerdo claramente, ¿no? El tiempo corre y se va desdibujando. Pero no tiene más de 15 años cuando decidieron en esa sentencia, ellos también con fundamento numeral 6 del 266 y el 335, nosotros también tenemos un recurso de interpretación, pero con relación a la Constitución. Si usted tiene dudas con relación al alcance interpretativo de la Constitución, entonces procede el recurso de interpretación por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Habría que recordar a Fran Fonta, que le dijo una vez a los americanos, la Constitución no era el articulado que estaba establecido en ese cuerpo solemne y codificado de reglas de derecho, sino que la Constitución es lo que los magistrados de la Corte Federal dicen que es la Constitución, que es lo que distingue el artículo de la norma, porque el artículo es lo que usted está leyendo. La norma
la establecen los tribunales. La norma es la sana hermenéutica del artículo, es decir, cuando el tribunal te indica cómo debe ser entendido el artículo, que es lo que se conoce como sana hermenéutica jurídica. Esa es la norma. La norma es la forma correcta de interpretar el artículo. Y por razones de seguridad jurídica, las constituciones se interpretan de forma literal. Pero la sala constitucional no lo entiende así, entiende que pueden establecer normas. Entonces tiene la regla y tiene la norma, que es la sana hermenéutica, o sea, la doctrina establecida por la sala constitucional en cuanto al alcance y sentido de las disposiciones correspondientes. Esa corresponde a cada sala, vamos a verlo más adelante. 7. Numeral 7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico. Sí, esto es correspondiente a cada sala, ¿no? Los conflictos entre tribunales. Entonces, el conflicto de competencia, si entre tribunales de la misma jurisdicción, lo decide la sala que corresponde a la jurisdicción. Por ejemplo, si hay un conflicto de saber si una causa tiene que ventilarse en primera instancia en un tribunal de primera instancia civil o un tribunal superior civil, porque de repente por la cuantía, la primera instancia, un tribunal superior, depende, o un tribunal de municipio, quien decide eso será la sala de casación civil. Pero si se trata de un conflicto entre jurisdicciones, es decir, si el asunto le corresponde a la sala civil o a la sala social, por ejemplo, quien decide la sala política administrativa. 8. Numeral 8. Conocer del recurso de casación. El recurso de casación, bueno, el recurso de casación es un recurso extraordinario. Ustedes cuando estén cursando, a partir del cuarto año van a haber derecho procesal. Van a haber 4 derechos procesales. Porque en cuarto año van a haber derecho procesal civil 1, y en quinto año van a haber los otros 3 derechos procesales, que son derecho procesal civil 2, derecho procesal penal, que van a haber administrativo 3, que es contencioso constitucional, que es derecho procesal. Porque administrativo 3 es contencioso constitucional, perdón, contencioso administrativo y contencioso constitucional, los dos se ven administrativo 3. Sabrán varias cosas. Uno, que la casación es un recurso extraordinario, les van a informar. Ya de ahorita lo saben porque se lo está diciendo su viejo y noble profesor de Derecho Administrativo 1, que también fue en algunos casos el profesor de Derecho Constitucional. Es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario, como lo es el recurso de apelación o el recurso de derecho. En segundo lugar, es un recurso extraordinario porque la casación no es una tercera instancia. Y no es una tercera instancia porque el juez de casación no conoce de los hechos, conoce solo del derecho, de las infracciones de derecho, ya sea errores de fondo, llamados errores iuris judicando, o errores de forma procedimentales, que son errores iuris improcedentes. Y finalmente, sabrán, porque recordarán de sus rigurosos estudios en Administrativo 1 conmigo, cuando estén en cuarto y quinto año, sobre todo quinto, que es que se dé casación. Profesor, lo recordamos cuando usted nos dijo, no hay casación en materia de derecho público. La casación solo existe en materia de derecho privado y en derecho penal. No hay casación. O sea, en el contencioso, ningún contencioso, ni contencioso administrativo, ni contencioso tributario, ni contencioso electoral, ni contencioso constitucional hay casación. La casación solo existe en el derecho privado y en el derecho penal. Recurso de casación hay en materia penal, por eso se llama la sala de casación penal, o en el derecho privado, por eso se llama sala de casación civil y sala de casación social, porque ellos conocen del recurso de casación. Porque no se llama casación la electoral, ni casación la sala político, porque no existe la casación en materia de derecho público. ¿Me ha explicado con claridad? Sí, profesor. Nos quedan 5 minutos para el numeral 9 y el último párrafo.
Numeral 9. Los demás que establezca la ley. Las denominadas atribuciones tácitas o implícitas y cualquier otra que establezca la ley. ¿Cuál ley? La ley especial que rige la materia, profesor. ¿Y cuál es la ley especial que rige la materia con carácter orgánico, Daniel Leonardo? La ley orgánica del Tribunal Supremo. La ley orgánica, muy bien, relator, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Último párrafo, que establece qué atribuciones le corresponden a cada sala, pero ya yo se los había adelantado. La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional. Será ejercida por la Sala Constitucional y ya por eso es que hay reenvío normativo al 336, porque están todas esas atribuciones en el 336 de la Constitución. Las Ajá. señaladas en los numerales 2 y 3 en Sala Plena. En sala plena también se lo dije, que es la prerrogativa procesal del servicio de mérito. Y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político-Administrativa. También se lo dije, que era el controversia administrativa y control de legalidad reglamentario, ¿no? Sobre los reglamentos y demás actos administrativos de la rama ejecutiva. Ajá. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley. Según su competencia material. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Estamos contentos? Con esto hemos terminado la rama judicial, ¿verdad? Pues estamos viendo allí. No. Para el miércoles, Faltan algunos artículos. y al título. ¿Eh? El El 271. 271 es el único que nos queda. Solo falta eso. Ok. Ok, el relator dice que podríamos hacerlo, que lo hagamos, y así empezamos el miércoles con tema nuevo que sería la rama ciudadana. Vamos al 271 para terminar la rama judicial. Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa a la decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes, propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. El artículo 271 establece un instituto que no solamente es jurídico, sino político también, que es el Instituto de la Extradición. Pregunta de examen. La extradición es un instituto jurídico y político, ¿por qué? Porque la extradición en principio opera según la celebración de tratados internacionales y la extradición en principio es discrecional de cada estado. O sea, conceder o no la extradición, que es cuando te solicita a ti, te requiere un tribunal extranjero para hacer un juzgado y estás acá, ¿no? Entonces, tiene el Estado venezolano discrecionalidad para conceder o no la extradición. Ahora, el 271 tiene una particularidad, que es un límite a la discrecionalidad, establece el límite a la discrecionalidad de la extradición. En primer lugar, establece claro que la extradición solamente puede operar sobre ciudadanos extranjeros, no opera sobre el venezolano, porque los venezolanos somos inextraditables, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 constitucional. Si usted lee la parte última del artículo 69 constitucional, tomen apuntos ahí para los que están anotados en la defensa de Maduro de Teresa Carreño. Entonces, queremos que vuelva. Entonces, anotan, mira, para que vuelva. Entonces, lea el 69. Que nadie diga que yo doy clase de forma parcializada. Le permito el derecho a la defensa a todo el mundo. Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.
reconoce el derecho al asilo y refugio, pero esto no nos interesa. Se prohíbe la extradición de venezolanos. Se prohíbe la extradición venezolana porque bajo el marco constitucional venezolano nosotros los connacionales somos inextraditables, sean venezolanos por nacimiento naturalizados. Si tú naciste en el extranjero, si tú eres extranjero de origen, pero te naturalizaste venezolano, también eres inextraditable. No importa dónde naciste, ahora eres venezolano, eres inextraditable. Lo que sucede es que la inextraditabilidad de los venezolanos se distingue en que los venezolanos por nacimiento somos inextraditables de forma absoluta, mientras que un venezolano por naturalización la prohibición es de forma relativa, porque puede ocurrir que, a diferencia de un venezolano por nacimiento, si tú has incurrido en una de las causales previstas en la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía para que te sea revocada la Carta de Naturaleza o sea anulada la Carta de Naturaleza, debe de ser venezolano, se te priva de la nacionalidad venezolana, ya sea por la vía de la revocatoria o por la vía de la nulidad de la Carta de Naturaleza, vuelves a la condición de extranjero y como extranjero te puedo extraditar, porque está subsumido en una condición de indignidad. Mientras que si eres venezolano originario por nacimiento, los venezolanos originarios por ningún motivo podemos ser privados de la nacionalidad venezolana, razón por la cual somos de forma una base que absoluta antes me costaba $3. Hay estados que 7, permiten la extradición de sus connacionales. Colombia, por ejemplo, un caso que permite la extradición de sus connacionales. Por eso es que vemos que los colombianos entregan a connacionales que, por ejemplo, son capos de narcotráfico a la justicia americana. De ahí la sale de frase Pablo Escobar Gaviria en los años 90. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Bueno, y obtuvo lo que quiso, la tumba en Colombia. El grupo de los También se encuentra el caso de Panamá, que permite la extradición de connacionales, y México, que permite la extradición de connacionales. Por eso es que el Chapo Guzmán, las autoridades mexicanas lo pudieron entregar a las autoridades americanas, porque México permite la extradición de los connacionales, de forma excepcional, porque es por la vía solamente de los delitos de narcotráfico, pero los permite. Pero en caso venezolano no, los venezolanos somos inextraditables. Entonces, solamente opera con relación a extranjeros. Y no cualquier extranjero. Tiene que ser, para que la extradición sea obligatoria, deje de ser discrecional, tienen que ser extranjeros que sean responsables de los siguientes delitos, y los denuncian. De los delitos de legitimación de capital, error, grave error. No existe el delito de legitimación de capital, el delito es legitimación de capital. Así es como se establece en la legislación penal y en la doctrina penal. Legitimación de capital, no de legitimación. Entonces hay un error. Droga, también no puedes negar la extradición. Tiene necesariamente, porque delito de legitimación de capital necesariamente no está vinculado al narcotráfico. Ustedes van a ser abogados. Un abogado no puede cometer ni Leonardo el error de creer que el delito de legitimación de capital es un delito necesariamente accesorio al delito de narcotráfico. No, tú puedes tener legitimación de capital como delito que tiene que ver con blanquear dinero que, por ejemplo, provenga de la corrupción administrativa. Eso es legitimación de capital. O trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, contrabando, de cualquier actividad delictiva, estafa. La estafa piramidal, por ejemplo. Puede haber drogas, tampoco pueden negar la extradición. Delincuencia organizada internacional, los delitos que estamos hablando, ¿no? Con tráfico de armas, tráfico de órganos, hechos contra el patrimonio público de otros estados. Estamos hablando de delitos de salvaguarda y contra los derechos humanos. Si incurriste en algún delito relativo a derechos humanos,
delitos de lesa humanidad, exterminio, crimen de guerra, genocidio, tienen que extraditarlo. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a los delitos contra los derechos o contra el patrimonio público, el tráfico de estupefacientes, no importa cuánto tiempo. Si eres jíbaro, vas a ser jíbaro toda tu vida y no importa cuánto tiempo te vaya a perseguir, te voy a castigar porque no hay prescripción de esos delitos. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados, establece la confiscación, que es concordante con el artículo 116 constitucional, que establece la posibilidad de confiscar los bienes provenientes de actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público y con el tráfico de estupefacientes. Confisca, no expropia, porque en la expropiación hay una indemnización, porque pagas el multiprecio. En la confiscación no pagas nada. Bueno, yo creo que todos se esos le bienes da son adquiridos ilícitamente. Eso es enriquecimiento sin causa. Finalmente, el procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral, breve, respetándose el debido proceso, artículo 49 de la Constitución, estando facultada la autoridad judicial competente, que son los tribunales penales, para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado. Esas medidas cautelares contra bienes, porque contra las personas la medida preventiva privativa de libertad, pero contra los bienes es prohibición de enajenar y gravar, embargo preventivo, no serían medidas cautelares en contra de los bienes, propiedad del imputado o de sus interpósitas personas. ¿Cuáles son las interpósitas, Daniel Leonardo? Los denominados testaferros. Interpósitas quiere decir por intermedio de otra, los testaferros. Aquel que se prestó de amiguito, ¿no? Para que los que estaban blanqueando producto de la corrupción o toda actividad ilícita, entonces estaba el nombre de él y él lo usufructuaba, porque disfrutaba el yate y todo, como si fuera de él, pero era del otro. Parece que era con un porcentaje, porque opera como testaferro, ¿no? A los fines de garantizar la eventual responsabilidad. Si tú eres testaferro, dentro de la, ustedes están viendo penal general, está incluso como cooperador inmediato. Y el cooperador inmediato recibe la misma pena del perpetrador, que es el autor. Entonces, sábado, suerte lo mismo. Adiós. Versa, tanto nos quiere. Bueno, que ya te viene condicional. Yo no tengo problema.